En 651 el maestro Xuanzang continuó traduciendo sin descanso para consolidar la esencia del budismo mahayana en China. Al mismo tiempo dio explicaciones de los sutras, e incluso aceptó la petición de los 4 gobernantes de enseñarles los rituales del budismo mahayana. En 656 enseñó los rituales a varias centenas de monjas en el monasterio de Ye. En los sutras budistas se explican que si un ritual es enseñado por un santo, traerá el máximo beneficio, y el maestro Xuanzang era un verdadero santo. Además, si tenemos la oportunidad de conocer a un santo, no debemos dudar en pedirle que te enseñe los rituales como lo hicieron los gobernantes, porque el beneficio que obtendrás de esto es increíblemente grande. El camino de Xuanzang, una cultura budista milenaria. Episodio 7. El maestro Xuanzang termina de traducir Abhidharma Mahavibhasa Sastra, que era parte del Hinayana. Como el monje Fabao tenía dudas sobre la traducción, el maestro Xuanzang añadió 16 palabras más para hacer el texto más comprensible, y especialmente para evitar que la gente se perdiera el verdadero significado del budismo y siguiera haciendo preguntas. Fue la única vez, durante la traducción, que el maestro Xuanzang se forzó a añadir palabras para evitar que sus discípulos la malinterpretaran. Las traducciones de los sutras nunca presentaron este problema. La razón es que el Sastra y el Sutra son realmente diferentes. Los sutras contienen la palabra del Buda cuyo nivel es perfecto. Por lo tanto, no hay necesidad de añadir explicaciones. Después de leer Vijnaptimatrata Siddhi, Cheng Wei Silun escrito por Xuanzang, Fabao se dio cuenta que el nivel de su maestro era muy alto y le tenía mucho respeto. Se convirtió en uno de sus famosos discípulos. Al comienzo, la traducción de los sutras en China se hizo palabra por palabra a partir de los textos sánscritos, lo que los hizo casi incomprensibles. Con la llegada del monje Kumarajiva las cosas cambiaron. Produjo textos mucho más accesibles para los chinos, simplificando significativamente la traducción. El maestro Xuanzang hizo un gran cambio en la traducción. No hizo una traducción literal o solo una interpretación del texto original. Como entendía perfectamente el sánscrito y el chino, y había estudiado los sutras y sastras en la India, su traducción transmitía el verdadero significado del texto, y se mantenía fiel al texto original al traducirlo en perfecto chino. Incluso los famosos escritores contemporáneos Chang Taiyan y Ji Xianbin quedaron impresionados por la traducción de Xuanzang. Podemos decir que la calidad de su traducción fue la mejor en la historia del budismo chino. Cuando estos escritores contemporáneos, queriendo verificar la traducción de la Abhidharma-kosa-vasya, la compararon con el texto sánscrito, se dieron cuenta de que la traducción de Xuanzang era perfectamente lógica y precisa. Xuanzang logró traducir de manera simple sin perder la originalidad del sánscrito. Construyó un puente entre la gramática del sánscrito y el chino. Esto prueba que Xuanzang era un traductor muy competente y preciso. A la edad de 60 años el maestro Xuanzang decidió traducir el Mahaprajna Paramita Sutra, pero tenía muchas obligaciones en la capital y no encontraba tiempo. Por eso quería cambiar el lugar de la traducción para alejarse de la capital.
El maestro Xuanzang era muy estricto, y estableció un plan de traducción que siempre seguía. Por ejemplo, si su trabajo se interrumpía durante el día, continuaba traduciendo por la tarde. Saludaba al Buda por la noche, y a menudo se acostaba a las 11 de la noche, y se levantaba a las 3 de la mañana para seguir trabajando. Su cuerpo ya no podía soportar este esfuerzo y la fatiga acumulada. Además, durante su viaje había sufrido mucho por el frío, que no dejó de lastimar su salud. Se enfermó de gripe y su convalecencia fue muy larga. Xuanzang ya había pedido al emperador permiso para cambiar el lugar de la traducción al monasterio Shaolin. Su propósito era alejarse de todas las actividades relacionadas con la corte, el gobierno. Su solicitud fue rechazada por los dos emperadores sucesivos. Ahora que tenía 60 años, pidió permiso para mudarse al templo de Yuhua con solo unos pocos discípulos, diciendo que era muy viejo y que su cuerpo ya no podía resistirse. Así que quería pasar el resto de su vida. El emperador Gaozong finalmente accedió y Xuanzang mudó el lugar de la traducción al templo Yuhua. Mientras tanto, el monje Fuzhen vino a China con sutras y el gobierno le pidió que depositara estos sutras en el monasterio de Xi'an. Al año siguiente dejó China y regresó unos años después. El lugar de la traducción ya estaba en el templo de Yuhua, y los sutras que había traído estaban casi abandonados. Por esta razón decidió traducir 3 sutras. El nombre original del monje Fuzhen era Nadipunaudaya, que era un nombre sánscrito. Su punto de vista era muy diferente al del maestro Xuanzang, contrario a la palabra del Buda. Muchos de los textos que trajo no eran budistas o no reconocían la existencia de las 8 conciencias, solo hablaban de 6 conciencias. Sin embargo, el maestro Daoxuan, a quien debemos la biografía de los famosos maestros, no se dio cuenta del error del maestro Fuzhen y lo añadió en su escrito, pensando que era capaz de explicar el verdadero significado de la enseñanza del Buda. Nuestra asociación examinó rigurosamente los escritos del maestro Fuzhen y se dio cuenta de que, para él, la paramita de la tolerancia consistía, por ejemplo, solo en ignorar el sufrimiento causado al cuerpo humano por los insectos. En realidad, Fuzhen confundió el estado de conciencia mental con el verdadero yo. En la colección de biografías de eminentes monjes de la dinastía Song también se dice que Fuzhen participó en la traducción con el maestro Xuanzang y que no estuvo de acuerdo con él en algunos puntos. Pero, en realidad, Hui Ziyuan afirma en sus escritos que Xuanzang murió antes de que Fuzhen se convirtiera en monje. Por lo tanto, parece imposible que este último haya participado en la traducción con Xuanzang. Está claro que no podemos confiar completamente en la colección de biografía de los famosos monjes. Antes de empezar a traducir el Mahaprajna Paramita Sutra, Xuanzang pasó algún tiempo explicando los 10 capítulos de su Sastra Vijnatimatrata Siddhi. El maestro Vasubandhu había escrito 30 versos sobre el Yogacara en la India. Posteriormente 28 escuelas diferentes comentaron estos versos. Los comentarios de 10 de estas escuelas llamaron la atención de todos. Xuanzang decidió inicialmente traducir los comentarios de las 10 escuelas, comentarlos a su vez y añadir todo esto a los 30 versos. Pero su discípulo Kuiji no estaba de acuerdo con esta forma de proceder e incluso amenazó a Xuanzang de abandonar el lugar de la traducción. Como resultado, Xuanzang decidió traducir su propio sastra y añadir las opiniones de las 10 escuelas con sus comentarios. Xuanzang no tomó los comentarios de Dharmapala, que era el maestro más famoso de estas 10 escuelas, porque en su sastra ya había incluido muchos de sus comentarios adaptándolos. Esto prueba que Xuanzang poseía una increíble sabiduría, y sabía cómo distinguir el bien del mal. Xuanzang dice de una manera muy modesta que su sastra era solo una compilación de los escritos de diferentes maestros. Pero, en realidad, fue una gran obra maestra de su sabiduría de discernimiento.
Xuanzang primero presentó las malas interpretaciones de los diferentes maestros, y luego explicó sus errores basándose en las enseñanzas de Buda. Sin embargo, temiendo que la armonía entre los budistas se rompiera, Guiji expresó su oposición a esta forma de hacer las cosas, y propuso no nombrar a los maestros explícitamente. Por consiguiente, el Sastra Vijnaptimatrata Siddhi contiene una gran parte en la que se citan los diversos errores. Sin citar a sus autores, se limita a explicar lo que es correcto. El maestro Xuanzang aceptó la propuesta de su discípulo, y el resultado es que aún hoy muchos practicantes budistas son incapaces de identificar los errores a los que se refiere el Vijnaptimatrata Siddhi. Además, si no ven las visiones erróneas en los sastras de los diversos maestros, es simplemente que la mayoría de la gente no está iluminada y no puede entender el verdadero significado. Mucho después, el maestro Guiji se dio cuenta de que finalmente su propuesta no era muy apropiada. Para corregir su error escribió el Sastra Comentarios sobre Vijnaptimatrata Siddhi, donde indicaba claramente los nombres de los maestros que habían cometido errores. En particular, citó al maestro Stiramati. Stiramati no entendía el verdadero significado de Yogacara. Pensó que el Alaya Vijnana existía y moría y que la sexta conciencia, la conciencia mental, era duradera, lo cual es un punto de vista eterno. Además, al creer que la octava conciencia no existía, adoptó un punto de vista nihilista. Para apoyar su propio discurso hizo muchos comentarios que no contenían el verdadero significado. En el Sastra de Xuanzang se dice que estas personas confunden la conciencia con los órganos sensoriales y que les faltan sabiduría. Hoy en día hay muchos escritos que muestran que Stiramati confundió la conciencia mental con el verdadero significado. Estos maestros no iluminados tienen muchos seguidores, lo que es una verdadera lástima. Vijnaptimatrata Siddhi no solo criticó las 10 escuelas, sino que también explicó las diferentes etapas de la práctica, y cómo una persona podía realizar su propio nivel. En la práctica del budismo lo más importante es alcanzar la iluminación. Entonces uno debe basarse en su verdadero yo, para poder avanzar en las diferentes prácticas y encontrar los 10 estados de introspección. ¿Qué son estos 10 estados? El primero es ilusión, el segundo es el miraje, el tercero es el sueño, el cuarto es el espejo, el quinto es luz y sombra, el sexto es el eco del gran canon, el séptimo es el reflejo de la luna en el agua, el octavo es toda la realidad es transformable, el noveno es la vida parece no tener existencia verdadera, y el décimo es como la ciudad de Gandharva. Xuanzang ya había explicado 9 de estos 10 pasos durante la traducción del Sutra de Mahaprajnaparamita. Al estar demasiado ocupado para releer su propio sastra en chino, no explicó el 10º paso. Xuanzang era muy modesto y decía que su nivel era muy bajo, pero en realidad podía observar personalmente toda su introspección que, según su discípulo Guiji, aún las personas iluminadas no comprendían del todo. Por ejemplo, para poder observar las primeras 8 introspecciones, uno debe haber completado el 5º Bhumi, nivel, de Bodhisattva. Así podemos darnos cuenta de que el nivel de Xuanzang era verdaderamente extraordinario. En el budismo en China había pocas personas que podían alcanzar todos estos niveles de concentración. La mayoría de ellos no eran iluminados, y ni siquiera podían romper la visión errónea de sí mismos. ¿Cómo pudieron entonces alcanzar este nivel de introspección? Xuanzang mostró en su sastra que la creencia de que la conciencia mental es eterna es una visión errónea. Hay mucha gente que no cree en la teoría de la octava conciencia. Piensan que la conciencia mental puede tener un pensamiento muy fino y que corresponde a la octava conciencia. En realidad, este tipo de discurso niega indirectamente la octava conciencia. Xuanzang en su sastra mostró que la naturaleza y la manifestación de la conciencia mental y la octava conciencia eran muy diferentes. La conciencia mental es capaz de discernir y analizar, no es duradera y está en constante cambio. Además, durante el sueño profundo desaparece.
Por el contrario, la octava conciencia siempre existe sin nacimiento o destrucción, no tiene conciencia de sí misma. Además, es muy difícil ser consciente de su presencia. Si alguien imagina que su conciencia mental contiene la octava conciencia, es como decir que algo que no dura puede engendrar otra cosa que no nace y no muere. Esto no es lógico. Hay mucha gente que estudia el budismo pero no lo practica. Creen que el Mahayana fue creado 500 años después de la muerte del Buda Shakyamuni. Así que difaman la enseñanza del Mahayana diciendo que no es la enseñanza de Buda. El maestro Xuanzang en su Sastra demostró que la enseñanza del Mahayana era la palabra del Buda. El Buda dijo que la enseñanza del Mahayana se desarrollaría 500 años después de su muerte. Pero el método para probar el verdadero ser ya fue usado por el mismo Buda. Mostró una flor en Mahakasyapa y dijo que era un método que estaba más allá de la escritura, que no estaba descrito en los textos, y que se usaría entre un maestro y un discípulo, de corazón a corazón, para poder probar la octava conciencia. Este método, que no se transmite en forma escrita, obviamente no se encuentra en los textos, y por lo tanto los investigadores no pueden establecer la prueba de la autenticidad del Mahayana. El budismo Mahayana se desarrolló fuertemente 500 años después de la muerte del Buda Shakyamuni. Cada vez había menos arhats y personas que entendían el verdadero significado del camino de liberación del Hinayana. Como resultado, la gente se volvió más a los maestros iluminados del Mahayana. En ese momento apareció el famoso maestro Asvagosa que escribió el Mahayana Sraddhottpada Sastra para iniciar el desarrollo del Mahayana. Luego estaban el maestro Nagarjuna y la maestra Aryadeva que explicaron muy bien la sabiduría del camino medio y el estudio de las diferentes conciencias. Incluso más tarde llegaron Asanga y Vasubandhu que explicaron en profundidad el verdadero significado. Propagaron la enseñanza del Bodhisattva Maitreya. Podemos decir que los esfuerzos de todos estos maestros condujeron al renacimiento del budismo Mahayana. Cada paso se basaba siempre en el verdadero significado de la enseñanza de la octava conciencia, Tathagata-garbha. Esta enseñanza permaneció tan clara incluso más de 500 años después de la muerte de Buda. La gente que no entiende el budismo puede imaginar que Mahayana fue creado por algunos monjes Hinayana, y decidir que esta es una especie de visión equivocada. No entienden que el Tathagata-garbha es el centro común del Hinayana y el Mahayana, el básico del budismo. Si el Mahayana fue realmente creado por monjes que no fueron iluminados, nunca habría experimentado tal florecimiento. Xuanzang en su Sastra también explicó que el Tathagata-garbha realmente existía. Según el budismo, la conciencia mental está condicionada y por lo tanto nace y se destruye y cambia constantemente. Significa que después de la muerte la conciencia mental desaparece para reaparecer de nuevo con el nacimiento, no hay continuidad. La conciencia mental no pasa de una vida a otra. Si miramos al pasado, al presente y al futuro, comprendemos que la conciencia mental solo existe en el presente. Si esta famosa octava conciencia no existiera, ¿cómo podría uno renacer de nuevo? Necesitamos esta octava conciencia para almacenar las semillas kármicas de nuestras acciones pasadas, y para continuar la práctica en nuestra vida futura. Aquí podemos decirles que el Mahayana es la verdadera enseñanza del Buda y no hay duda de ello. En 660 Xuanzang comenzó a traducir el Sutra de Mahaprajnaparamita, y la traducción tomó 3 años hasta 663. Esto disipó las dudas de los practicantes en China sobre la segunda rueda de las enseñanzas de Buda. Entonces Xuanzang comenzó a traducir el Sutra de Ratnakuta pero solo logró escribir unas pocas líneas. Xuanzang: este famoso Sutra de Mahaprajnaparamita chupó toda mi energía. No tengo más fuerzas para continuar y no tengo más tiempo.
体力已经无法承担，自知大限将至。Mi vida terminará pronto. Es ahora cuando voy a informar a Buda de mi despedida. En el año 664 el maestro Xuanzang murió a la edad de 65 años en el templo de Yua. Sus discípulos estaban muy tristes y siguieron las instrucciones de Xuanzang de cubrir su cuerpo con paja para evitar tener que comprar un ataúd. 1.000.000 de personas vinieron a presentar sus respetos. Xuanzang había dicho en su testamento que no quería una lápida con escrituras laudatorias. Sus discípulos respetaron su última voluntad y nunca tuvo una lápida. Sin embargo, su sastra creó una base sólida para el budismo mahayana, y lo convirtió en una verdadera referencia en China. Su propio sastra y los 73 sutras que había traducido sirvieron como referencia al budismo Chan en el sur de China y le proporcionaron una clara evidencia de su iluminación. Gracias a estos escritos el budismo Chan pudo desarrollarse en 5 pétalos, es decir, 5 escuelas diferentes. Así, las enseñanzas de Buda duraron 1000 años en China. Muchos de los monjes que participaron en la traducción alcanzaron la iluminación a través de Xuanzang. La mayoría de estas personas siguieron renaciendo en China para mantener la escuela de Chan. Es por eso que más tarde en el budismo Chan había tantos maestros iluminados. En sus futuras reencarnaciones Xuanzang continuó guiando a los discípulos a experimentar la naturaleza de Buda y a desarrollar la sabiduría específica del budismo Chan. El budismo Chan creó más de 1700 koanes para beneficiar a todos los practicantes de las generaciones futuras. El nivel de práctica del maestro Xuanzang era increíblemente alto. El trabajo de traducción que hizo no podía ser hecho por nadie más. Dedicó toda su vida a propagar las enseñanzas de Buda. Pasó la mayor parte de su vida en el lugar de la traducción. La escuela que Xuanzang fundó se llamaba Vijnaptimatrata y describía las 8 conciencias, lo que permitió que el budismo Chan se desarrollara con fuerza en China. Así Xuanzang y sus seguidores pudieron continuar renaciendo en China y transmitir la verdadera enseñanza a generación tras generación. Citamos, por ejemplo, al maestro Guisan Lingyou, al maestro Kekin Yuanu y al maestro Daui Songao, o a los maestros de origen tibetano que propagaron la visión Los otros se vacían, el maestro Dolpopa Serra Yeltsen, el maestro Taranata, etc. No olvidemos tampoco a los patriarcas del budismo Chan que alcanzaron la ilustración. Esto permitió al budismo mahayana construir el futuro basado en el pasado, y trajo la luz para hacer que el budismo perdurara en China durante 1000 años. Tomemos de nuevo al maestro Kekin Yuanu que fue, de hecho, una reencarnación de Sariputra, lo que prueba que en ese momento China era verdaderamente una tierra pura. Este sigue siendo el caso de Taiwán. En cambio, en la India moderna ya no hay budismo, solo hay practicantes pseudo-budistas que practican el tantra en la ciudad de Dharamsala. Xuanzang contribuyó enormemente a la cultura china. No solo explicó las 8 conciencias, sino que también creó una base muy sólida para el budismo en China. Los sutras y sastras que tradujo ayudaron a muchos estudiantes del budismo Chan, y continuarán beneficiando infinitamente a los futuros estudiantes de generación en generación. A lo largo de su vida, el maestro Xuanzang nos dio un excelente ejemplo.
La excelente traducción que permaneció insuperable permitió que la verdadera enseñanza llegara a China. Dedicó toda su vida a mostrar el camino correcto y tradujo hasta su muerte, un hombre perfecto. Su sastra mostraba las enseñanzas de Buda. Todos los discípulos iluminados se reunieron y esperaron el llamado de Xuanzang para renacer en China y difundir el budismo Chan. Una flor dio 5 pétalos abiertos, los maestros y discípulos se reunieron para escribir la historia. Todas las cosas son eventualmente destruidas, pero el deseo de Xuanzang no tiene límites, al igual que el espacio. Gracias a este voto continúa reencarnando vida tras vida para dar luz a todos los seres sensibles. True Enlightenment Education Foundation